Tengo que hacer algunas confesiones previas. Aunque hace mucho tiempo que no venía, disfruto mucho en Montevideo, confieso que la paso muy bien. La segunda es que conocí a Cairoli y a su familia hace muchos años, no pienso confesar cuántos. Tengo por Milton un enorme respeto intelectual, pero como ha quedado claro hace mucho tiempo, pero acá se ha ratificado, el hombre se hace querer, y yo realmente no he sido insensible a ese sentimiento. Por eso, quienes cometieron el error de invitarme no se imaginan lo agradecido que les estoy. Algunas cuestiones puntuales. El objetivo de la política criminal de nuestro tiempo es luchar contra la criminalidad organizada. Es evidente el protagonismo del Gafi. Y otra confesión, es una realidad que me encuentra viejo. Y, como experimentarán algunos, la vejez genera problemas de digestión. Y a mí me resulta difícil digerir muchas de las normas que se están comentando. El problema, desde luego, es la función del derecho penal. El derecho penal tiene una doble función que es contradictoria. Es instrumento de lucha contra el delito y al mismo tiempo garantiza los derechos fundamentales. El conflicto es inevitable. Nos hemos pasado toda la vida buscando el equilibrio, nunca lo hemos logrado, y creo que el objetivo es inalcanzable. La discusión de hoy, quiero aclarar que no me voy a referir más que en algún parrafito a la legislación uruguaya porque no la conozco, y todas las cosas que voy a referir tienen que ver con mi país, donde pasan cosas muy parecidas a las de aquí y algunas peores. Pero estamos viviendo un escenario particular al cual me quisiera referir. El contexto que vivimos indica que cuando se señalan problemas de política criminal se procuran algunos objetivos. Los enuncio. Lo que es necesario hoy, según se dice, es reprimir la criminalidad económica y financiera, tutelar el medio ambiente, reprimir la delincuencia informática, luchar contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, la delincuencia de género, la trata de personas, la corrupción administrativa. Finalmente, el delito de moda, que es el lavado de dinero, tema de estas jornadas. Es decir, lo que se pretende reformar apunta a la parte especial del Código. El objetivo es criminalizar comportamientos, y debo aclarar que coincido con la mayoría de estos objetivos. Prevalece la idea de que es necesario tutelar bienes colectivos y se reclama un aumento sensible de las penas. También hay un escenario actual del derecho procesal penal. Y también se enumeran objetivos, al menos en mi país. Se dice, la duración de los procesos debe ser más breve. Es necesario desformalizar el proceso, acortar el proceso, para lo cual hay que hacerlo menos formal, lo que requiere eliminar incidencias. Deben promoverse reformas para favorecer los intereses de las víctimas. La obvia conclusión es que se perjudican los intereses de los imputados. Se propone admitir más querellantes. De hecho, esto sucede en mi país. La propuesta se hace a costa del Estado porque desaparece el monopolio del Ministerio Público y del imputado porque enfrenta más acusadores. Es decir, las reformas apuntan a reducir la duración del proceso. Esto requiere más flexibilidad normativa y la idea en general es fortalecer criterios preventivos.
En este escenario general es que se presenta el lavado de dinero como el delito central de la política criminal de nuestro tiempo. El punto de partida está en las dos últimas décadas del siglo XX. La primera etiqueta que se usó fue la lucha contra las drogas. En una evolución posterior surge lo que se denomina lucha contra la criminalidad organizada. Adquiere importancia creciente en la incriminación del lavado. La idea central es aislar económicamente al autor del lavado, lo cual requiere reducir el ámbito del secreto bancario. Se concentran esfuerzos en el decomiso de bienes. En rigor, el decomiso está ubicado en el centro de la estrategia. La idea es sacar los bienes del circuito comercial. Se incorporan novedades en los sistemas de enjuiciamiento. Se busca más eficacia de los organismos de control. La idea central es que las exigencias que se requieren para incriminar el lavado no se satisfacen con las reglas que reprimen el delito de encubrimiento en su versión original. Ahí surge el problema del bien jurídico. Problema central. ¿Cuál es el bien jurídico que se pretende tutelar con el lavado de dinero? Las respuestas son varias, simplemente las voy a enumerar. En primer lugar están quienes dicen que se tutela el mismo bien del delito precedente. Otros dicen la administración de justicia. Algunos los dos. Este parece ser el criterio dominante. En cuarto lugar, por ejemplo, Botke y Lampe dicen el orden económico y financiero es lo protegido. Hay quien dijo la seguridad interior. Y Ramón Isragués, el conocido jurista catalán, dice lo que se protege es la función preventiva de la pena del delito precedente. Esto es así porque se trata de ocultar el origen ilícito. Consiguientemente, esta definición tan complicada parece decir que lo que se protege es la administración de justicia, en definitiva. Cuando se predica que lo tutelado es el orden económico financiero o la seguridad interior, se lo hace con una finalidad específica. Lo que se procura es sortear que el lavado no es otra cosa que un encubrimiento y que su objeto de tutela, en definitiva, es el mismo que tenía el delito del que trae causa. La pregunta es entonces, ¿acaso el lavado no es un encubrimiento? ¿Qué argumentos se dan para decir que son delitos distintos, que es un delito autónomo? En primer lugar se dice causa trastorno al orden socioeconómico porque genera desviaciones y condicionamientos en el mercado financiero y puede perturbar el sistema económico por la adquisición de control de sectores de la economía. De allí surgen dos consecuencias. El lavado constituye un injusto per se y el daño social que genera no sería consecuencia de su origen ilícito. La réplica es más o menos sencilla, dice, que un determinado grupo económico controle un sector de la economía en principio no es un hecho merecedor de pena, salvo que resulte alcanzado por la legislación antimonopólica o la legislación antitrust. Hay bastante trabajo de esto. Parece estar ubicada esta réplica en la Universidad Autónoma de Madrid, porque los autores que han hablado de esto son Suárez, Bajo y Silvina Bacigalupo. Entre paréntesis, cuando uno cita Los hijos de los amigos como autores catedráticos, es que la cosa se ha puesto complicada. Pero bueno. Por otra parte, el efecto del lavado es blanquear capitales. En consecuencia, está sometido al mismo control que tiene el dinero de origen lícito. Conclusiones. Primera, el dinero lavado pasa a ser dinero controlado, de lo que sin duda es indicio es de la existencia previa de un delito fiscal. Tercera, el daño social está dado por el hecho previo del que el lavado es indicio. Cuarto, el comportamiento anterior ya está reprimido como delito tributario. Segundo argumento,
El lavado altera las reglas del mercado porque establece una competencia desleal. Esto sería así porque incorpora al circuito financiero dinero de bajo costo en comparación con el que tiene origen lícito. En realidad, lo que otorga sentido a la incriminación no es el bajo costo del dinero, sino que es ilícito en su origen. No cabe presumir que al dinero blanqueado de origen ilícito se le dará un destino también ilícito. La presunción es tan arbitraria como la inversa. Suponer que el que ha obtenido dinero en forma lícita necesariamente le dará un destino lícito. Es como si nadie hubiera usado dinero lícito para corromper funcionarios. En consecuencia, lo disvalioso del lavado de dinero es previo al blanqueo, no posterior. El fundamento de la incriminación del lavado de dinero es la necesidad de proteger los mismos bienes jurídicos lesionados por los delitos que originaron el dinero ilícito. O sea, quien lava dinero es instrumento de quienes realizan el acto previo. Si el sujeto que lava dinero forma parte de una organización criminal, por ejemplo, dedicada al tráfico de drogas, ese comportamiento es punible en términos de las leyes de estupefacientes, pero también de los tipos que reprimen las asociaciones ilícitas. Cuando el autor no forma parte de la organización criminal, es decir, cuando solo lava dinero, se requiere fundamentar por qué el acto que cometió es un acto que causa daño social. Esto es así porque no se le puede castigar por lo que no hizo, es decir, por traficar estupefacientes, porque eso no hizo. Más aún, el tráfico de drogas ya está consumado, con lo que ese bien jurídico ya fue lesionado. No se puede sostener que el posterior lavado sigue afectando el mismo interés. Sobre esta base, a Tiedemann se le ocurrió que el objeto de que tutela el lavado de dinero es la administración de justicia. Y hay un argumento irrefutable: todo lavado favorece ocultar el delito. Esto es clarísimo. Pero, si ese es el bien jurídico, no tiene ninguna diferencia esencial con el encubrimiento en su modalidad tradicional. Si el lavado de dinero es un caso especial de encubrimiento, constituye en su esencia el mismo delito. Lo que estoy diciendo no supone negar que su importancia viene dada por la gravedad del delito encubierto. En realidad, negar esa realidad permitió reformas de derecho material de dudosa legitimidad, pero no aumentó la eficacia, al menos en mi país. Admito que la tradicional forma de castigar el encubrimiento no es proporcional a la magnitud del daño social que genera el lavado de dinero. Pero cuando la reacción penal no es proporcional, cuando es insuficiente, el remedio no es crear un nuevo delito, sino aumentar la escala penal, creando agravantes vinculadas al mayor contenido de injusto del delito encubierto. Yo diría que las primeras conclusiones serían, no todo, para mías, y por supuesto sometiéndome a todas las críticas que se pueden hacer, no todo encubrimiento causa el mismo daño social. Si el lavado de dinero es un encubrimiento más grave, debe ser más punible. El remedio entonces es aumentar la escala de punibilidad y no predicar que es distinto en su esencia. Pero en realidad, el problema más grave es la tensión entre demandas de eficacia y reglas del proceso. Nosotros importamos, nosotros me refiero a los países de América Latina, del derecho continental europeo, un procedimiento que algunos denominan modelo del debido proceso. Para usar una persona de mi época, Bacigalupo padre habla del debido proceso. Y ahí voy por la reivindicación contra estos jóvenes. Que mi nieta me pasee en auto por la Ciudad de México es un agravio realmente. Y lo más grave es que maneja bien. Bueno, ¿de qué se trata cuando hablamos de debido proceso? Se trata de una valoración positiva de los derechos individuales, el principio de contradicción, es decir, poder controlar la investigación, la presunción de inocencia,
establecer límites al poder del Estado, exigir que las resoluciones judiciales tengan fundamento, en fin, el derecho al recurso. ¿En qué consiste la demanda de eficacia? Las novedades que incorporan las reformas contemporáneas suponen adoptar pautas de procedimiento de los Estados Unidos de Norteamérica. Me ocuparé de tres. 1. Reducir o eximir de pena a lo que en Argentina se llaman arrepentidos. En este sentido, la etiqueta del proyecto como colaboradores es un poquito más apropiada. Segundo, utilizar testigos de identidad reservada. Y tercero, utilizar agentes encubiertos a quienes se otorga impunidad por los delitos en que hayan participado. Estas novedades fueron utilizadas primero en Colombia y México, pero hubo una suerte de fascinación ulterior que estimuló su generalización, tanto territorial en toda América Latina como en toda clase de procesos, es decir, lo que estaba circunscripto al ámbito del lavado se expandió a muchos otros delitos. ¿Qué es un testigo secreto? Es un testigo que afecta el principio de contradicción, porque impide que la defensa ejerza su función, afecta el derecho a ofrecer prueba en la fase anterior y también el derecho a discutir el valor probatorio. La réplica que se suele usar es que solo afecta a la etapa preliminar, me parece que es lo que ustedes llaman presumario, porque se puede cuestionar ex post el valor de esa prueba. En realidad, el principio de contradicción requiere que la defensa pueda ex ante cuestionar la admisibilidad del testigo. Ese derecho no puede ser ejercido si se desconoce quién es, si no se sabe quién es. Tampoco existe una razonable posibilidad de efectuar una valoración crítica ex post de un testimonio rendido así ex ante. Cuando la percepción del testigo, se advierte claramente, es subjetiva, cuando dos personas declaran sobre el mismo hecho, es habitual que den versiones distintas, es evidente que solo conociendo la identidad del testigo se puede apreciar y valorar qué percepción tuvo del hecho, y lo que es más importante, solo sabiendo quién es se puede saber si tiene interés o no en lo que está declarando. ¿Qué son los colaboradores o arrepentidos? De lo que se trata es de convencer a un imputado que le conviene admitir su responsabilidad y así se reinstala la confesión en el centro de la investigación del proceso penal. Pero además de confesar, el imputado debe ser convencido de que le conviene delatar a otros responsables del hecho. ¿Me estoy quedando sin tiempo? No, ok. Quiero aclarar que en Argentina por lo menos existe una suerte de fascinación por los arrepentidos. Si hiciéramos una encuesta, quienes estamos en contra perderíamos, pero por paliza. ¿De qué se trata? El Estado negocia la confesión del imputado y un acto de delación ofreciendo a cambio una reducción de la pena. O sea, si el sujeto no colabora, además de una pena más alta, será estimulado a hacerlo prolongando los plazos procesales. Es decir, será más larga la duración de la prisión preventiva. Es obvio que la confesión evita investigaciones mayores, que necesariamente prolongan el proceso. A la inversa, la ventaja de confesar y delatar es evidente, el proceso será más corto y la pena será reducida. El problema que me da esto, el problema que tengo, es que no solo un culpable obtiene ventajas por este mecanismo. También para un inocente es atractiva la idea de hacer cesar la prisión preventiva y la certeza de una pena corta a cambio de la eventualidad de una absolución después de un largo proceso y de un largo encierro. Lo menos que sugiere un sistema así concebido es la violación de la garantía contra la autoincriminación. Los agentes encubiertos. La idea es que se aumenta la eficacia en la represión del delito
Si el Estado se viste de delincuente, lanza agentes a participar del delito, los introduce en organizaciones criminales y los autoriza a cometer delitos, prometiéndoles la impunidad. Cabe preguntarse, ¿qué es un agente encubierto? Es un sujeto que se asocia al delito porque el Estado al que pertenece ha establecido una norma de autoperdón que no alcanza a sus socios, pues ellos sí deben ser castigados. Si el Estado convierte a sus agentes en delincuentes, es legítimo preguntarse sobre su diferencia esencial con las organizaciones criminales. El argumento que se nos puede dar no puede ser que en definitiva el Estado tiene un fin último distinto al de las organizaciones criminales. Es el mismo argumento que se usó para fundamentar por qué había que torturar gente. La tensión que genera esta búsqueda de eficacia, cuando entra en colisión con garantías constitucionales, afectadas por el accionar de los agentes encubiertos, encuentra buenos ejemplos en los casos de invasión de domicilios particulares y cuando se mantienen conversaciones que pretenden ser asimiladas a un interrogatorio. Todos aprendimos reglas constitucionales que regulan cuándo es admisible la injerencia en un domicilio. Y segundo, todos aprendimos que nadie está obligado a declarar en su contra. Si estas reglas se respetan, todo lo que obtenga un agente encubierto no sirve para nada. Toda la prueba que obtenga estará viciada de nulidad. Entonces la alternativa es violar las reglas o pretender que el agente encubierto las respete para entrar en un domicilio y cumpla el deber de advertencia cuando conversa antes de lo que pretende ser un interrogatorio. Hace mucho tiempo ya, Guariglia, yo en algún tiempo lo trataba como un joven discípulo de Mayer, en realidad ya es un señor grande, dijo que en estas condiciones un agente encubierto no es eficaz, porque si lo que se pretende es que obtenga evidencia válida, dejará de ser encubierto para pasar finalmente a ser una persona descubierta. Muchas gracias. Yo puedo hablar ya de todo lo que quiera, porque con la edad que tengo y lamentablemente, digo, no respetan los más mínimos principios penales, no los principios de la dogmática, sino los principios jurídicos, los principios legales, no los respetan, los olvidan, saltan de una cosa a otra, una causa de justificación es igual a una causa de impunidad o a de inculpabilidad, esto es tremendo. Pero no es esto de lo que yo quería hablar hoy. Yo ayer ya, los homenajes realmente que me hicieron desde las 9 de la mañana, cuando me entregaron esa plaqueta tan hermosa, realmente llegaron al fondo de mi corazón. Hubo un momento que yo no sé si ustedes se dieron cuenta cuando hablé que me quebré. Estaba mi señora presente, la compañera de toda mi vida, la amiga de Esteban, de Rigui, que me preguntaba por ella y que la vamos a ir a saludar después con él. Mis hijas, es decir, fue un acto muy emotivo. Yo ahí le agradecí a todos, recordé a todos, incluso recordé a quienes en ese momento no estaban presentes, que habían colaborado conmigo, que habían sido mi primer ayudante, como el doctor Gonzalo Fernández, aquí al lado, los que de alguna manera fueron mis alumnos curriculares y luego llegaron a hacer doctorados en Europa, como Germán, como Pedro Montano. Es decir, por supuesto que a Gustavo Bordes, que fue el que tuvo la idea de hacer este homenaje cuando me llamó por teléfono hace unos cuantos meses, realmente me emocionó muchísimo. Y bueno, a la ley por haber organizado todo esto, a todos ustedes por estar presentes, porque si no estuvieran presentes el homenaje no hubiera servido para nada, y en especial a Esteban, al Bebe Rigui, que ha tenido siempre la buena voluntad de venir, de estar, y que cada vez que me han hecho algún tipo de homenaje o de reconocimiento, él ha estado presente. Por eso cuando me preguntó Gustavo Bordes a quién quería, yo digo, a Esteban Rigui. De cualquier manera, me gustaría mucho que estuviera presente. Por supuesto que hay otros grandes amigos argentinos, un amigo común, como Enrique Basigalupo, pero bueno,
Todos no podemos. Uruguay es un país muy chico, no podemos traer a todos los que quisiéramos. Y bueno, y entrando ya a este final de jornada, la gente ha hablado también de mí, que realmente yo no quisiera que pensaran mal, que me mandara una exposición de la ley tremenda a la 1 de la tarde, todo el mundo, muchos con hambre, porque es una cosa lógica, es la hora, y otros porque tienen que ir a trabajar, porque estamos en horario de oficina, y todavía tienen que cerrar acá, Gonzalo. De manera que voy a ser muy corto. Yo ayer me pensaba, iba a decir otras cosas de la ley, pero no. Yo hice acá un pequeño esquema para hablar de algo que le ha impactado a todo el mundo en este proyecto de ley y que nos impacta a todos nosotros como abogados que somos, porque todos, aún los que fuimos jueces durante tantos años, primero tuvimos que ser abogados para hacerlo. Y en el caso mío, que después de haberme ido de 40 años de ejercer la judicatura, me fui a trabajar como abogado en consultas, me dolió muchísimo, ¿verdad? Entonces voy a tomar uno de los libros que yo aprecié más en mi vida, que es el elogio del Giudici escrito da un avvocato, que es un libro de Piero Calamandrei, es el elogio de los jueces, escrito por él, que era un abogado, pero voy a invertir los términos, ¿no? Aquí voy a hablar de un ex juez de 40 años para elogiar a los abogados, a elogiar lo que es el abogado en sí, qué representa el abogado, cuál es la función y el verdadero fin que debe cumplir la profesión de abogado, que debe ser respetada por cualquier Estado, por más Estado antidemocrático que sea. Quiero leer lo que dice Calamandrei. Solo quien tenga presente el doble aspecto del defensor, como auxiliar de la parte y colaborador del juez, puede comprender plenamente la naturaleza de la relación jurídica que media entre el patrocinio del cliente y las razones del ordenamiento profesional dado hoy al patrocinio forense. Representante ante el juez del interés privado del cliente, el abogado debe desplegar en el proceso una actividad esencialmente parcial, sin ninguna duda, ¿no?, orientada a la victoria de su patrocinado, pero esa parcialidad se transforma cuando se encuentra con la contrapuesta parcialidad del defensor adversario en una fuerza que sirve al descubrimiento de la verdad y responde al interés público de la justicia. Todo está orientado a hallar el equilibrio entre estos dos intereses y hacer que la parcialidad del defensor pueda ser en el proceso el instrumento más eficaz de la imparcialidad del juez. Eso es lo que dijo, yo la edición que tengo del año 1954, es una tercera edición, posiblemente la he escrito unos años antes, lo que dijo el gran procesalista italiano Piero Calamandrei. Y cuando se inaugura la primera convención de abogados en nuestro país, en el año 1944, un prestigioso abogado, el doctor Pedro Berro, cuando concurre con su comisión, que él presidía en ese momento, la comisión de lo que fue después, o ya era quizás el Colegio de Abogados, ante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Juan José Aguiar, año 1944, dice, muy brevemente, el abogado como auxiliar de la justicia no debe emplear una mera técnica de manejo de fórmulas inaccesibles al entendimiento común, sino que debe usar su conocimiento como facultad humana, con gran contenido de pureza, de idealismo, de equilibrio y, en definitiva, de ética. Con el maestro procesalista italiano no puedo estar más de acuerdo, y ustedes tampoco, van a negar que tiene absoluta razón. El defensor cumple con esa doble función a la cual él se refiere. Es un auxiliar de la parte, porque bueno, está patrocinando a la parte, asesorando a la parte y colabora con el juez. Pero esta colaboración con el magistrado no es una colaboración que puede surgir de los actuales pensamientos legislativos que están sucediendo en nuestro país.
El colaborar es tratar de vender, tratar de delatar, tratar de entregar al cliente. No, la colaboración del abogado es para él el balance que va a ser de alguna manera destinado a conseguir la verdad para la justicia, es decir, una justicia verdadera, obtener el triunfo para su cliente, y cuando esa fuerza se encuentra con la fuerza de la contraparte, con la fuerza del adversario, si ustedes quieren, también defendida correctamente por otro abogado, ambas deben contribuir a hacer un proceso más eficaz y que el juez siga siendo imparcial siempre. Iberro, el abogado uruguayo, dice lo mismo. Lo dice con palabras muy claras y tiene que haber una pureza en las palabras del abogado, en el trabajo del abogado. ¿Pureza de qué? Pureza de su conocimiento, de su saber científico, de que conoce la ciencia jurídica y que la va a interpretar y la va a llevar a cabo en la forma que debe hacerlo, con pureza, con idealismo, con equilibrio y con ética. ¿Idealismo de qué? Idealismo de lograr la verdad, de lograr que el fin sea el juicio sea un medio para lograr el fin y que ese fin se acerque, por lo menos se acerque a la verdad. ¿Y por qué con ética? Y decía Aristóteles que la ética es un neutro de la moral. El gran maestro Estagirita decía que esto estaba en la Moral Eudemo, cuando le escribe la Moral Eudemo, dice que la moral y la ética son relativos al carácter. La ciencia ética consiste en estudiar las conductas de una persona, pero unas conductas que tienen que ver con su deber ser. ¿Y qué es el deber ser? Las normas que regulan la elección de los valores. Eso es el deber ser. El individuo debe de comportarse utilizando las normas que regulan la elección de los valores. Esa es verdadera ética que tiene que cumplir también el abogado en su trabajo cotidiano. Del Vecchio decía que no debe concederse a nadie, el privilegio de fijar con excesiva discrecionalidad los criterios del bien y del mal y actuar consecuentemente según una conciencia individualista, aunque esta individualidad proceda de un político o de un gobernante. El proyecto. El proyecto, en lo que tiene que ver con lo del abogado, ¿no? Que promueve una ley que obliga al abogado a denunciar un hecho por el que ha sido consultado, por el supuesto de que se trate de un delito, como se dijo ayer muy claramente aquí, de lavado de activos u otro, no es más que una ramificación del pulpo de la represión, que se justifica solo por la aplicación de un derecho penal del enemigo. Como se vino diciendo acá desde ayer, y yo no voy a seguir insistiendo sobre este tema, porque todo el mundo sabe lo que es el derecho penal del enemigo, y hay mucha gente que sabe mucho más que yo de esto. Decía Kelsen en esa joyita que tiene ese librito que se llama ¿Qué es la justicia? Decía que la razón de la validez de una norma jurídica nunca es un hecho o una situación. Ambos por sí solos no fundamentan la existencia de una norma. Obrar como un ser autónomo, con principios y fines, eso es lo que debe hacer el abogado, igual que cualquier hombre. Y no como un medio vehículo de fuerzas extrañas, aunque esas fuerzas sean de la naturaleza. Entonces, yo toda mi vida he dicho en clase, fuera de toda la fundamentación de la Carta Constitucional, fuera de la fundamentación del viejo artículo 120 del Código del Proceso Penal y 220 del Código del Proceso Penal, del viejo, bueno, que todavía está vigente, y del 150, creo, 51, del actual, del que va a entrar en vigencia dentro de unos meses. Fuera de todo eso, yo siempre he dicho que, y lo digo en los libros, que el abogado, para mí es muy claro que el abogado frente al deber de guardar el secreto
profesional por parte de él como abogado defensor, o denunciar el hecho delictuoso que le ha confiado el cliente para no incurrir en delito de encubrimiento, prevalece el deber del secreto profesional. Yo, siendo juez de instrucción, a mí vino directamente un funcionario muy alto de la Dirección de Investigaciones para pedirme una orden de allanamiento para un conocido abogado de la época, porque se decía que tenía en su casa a un individuo que estaba siendo buscado por la justicia y además había reducido o tenía guardado como elementos en la reducción, que era el viejo delito de encubrimiento en aquel entonces, el 197 del Código Penal, algunas obras de arte robadas por ese individuo. Yo se la negué. Dije que de ninguna manera, si el abogado, sí, pero sabemos, si el abogado sabe lo que tiene que hacer, él tendrá que ir con el individuo al juez y presentarlo. Pero yo no le voy a dar la orden de allanamiento, lo que me costó un disgusto muy grande con la jefatura de la época. Este proyecto arrasa con todo, incluso con el código de ética del abogado, ¿no? Que no es menor. Es un código de ética donde el artículo 3.2 y 3.3 le da al abogado el derecho de oponerse ante cualquier autoridad pública, a revelar el secreto, desde luego, ¿no? Y en consecuencia, según este código, el secreto profesional solo puede relevarse en caso de revelación de su cliente de la intención de delinquir y decir, bueno, mire, yo estoy sí, de acuerdo en revelar, yo soy el autor del delito, o voy a cometer un delito, y aún así el Código de Ética le confiere al abogado la posibilidad de que por razones de conciencia no lo levante y además que agote otros medios antes que la revelación del secreto profesional. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? Yo no quiero decir nada más de esto porque acá se ha hablado con mucha propiedad sobre el tema, pero ¿saben a qué me hace acordar esto a mí? Me hace acordar aquel librito que en los años 1946, 1947, 1948 escribió Orwell, que se llamaba 1984, es decir, él calculaba 30 y pico años después. No ocurrió ahí. Yo diría que está ocurriendo ahora. Estamos o tenemos por lo menos el riesgo de estar frente a un Estado omnipresente y vigilante del pensamiento con una verdadera policía del pensamiento. Estamos a tiempo de evitarlo. Yo creo que esto ha sido fundamental, porque acá hay muchos abogados, tenemos que seguir luchando con esto, tenemos que hacer, la ley es muy difícil que no se apruebe, pero de alguna manera, no sé si a través de algún recurso de inconstitucionalidad o de lo que sea, tenemos que seguir luchando, sobre todo si tenemos en cuenta que estas escaladas nunca cesan, siguen creciendo hasta llegar a la cima. Y creo, muy modestamente, porque además tengo muchos años y he vivido situaciones similares, que en este caso la cima es la destrucción de la profesión de abogado. Es volver al abogado, al hombre de gabán negro, al cual se refería ayer, creo que Gilberto Rodríguez o algo así. Es volver a la Edad Media. Así que, por favor, discúlpenme en esto, pero no quería ser mucho más largo. Agradezco a todos y, bueno, y quedo a la orden para cualquier pregunta que se quiera. Cuando me invitaron a venir a este evento, yo pedí de hablar al final, por dos motivos. En primer lugar, porque el objeto del evento es el lavado de activos y toda esta legislación moderna que lo envuelve, desde la delación premiada, el agente encubierto, la videovigilancia. Y yo de eso sé poco y nada. En realidad sé más nada que poco. Lo único que sé es lo que me enseñó Hassemer, que llegó a escribir: esto es la claudicación resignada del Estado de Derecho. Y con las joyitas de las legislaciones, de la legislación que viene,
la última, la de las libertades, si en este país vivieran aún Carrara y Feuerbach, se van a la fuga nadando. Y cuando hablan del nuevo Código del Proceso Penal que va a entrar en vigor el año que viene, y que en materia de investigación presumarial, de la investigación penal preparatoria, tiene una frase enigmática. Dice que el Ministerio Público debe procurar el éxito de la investigación, textualmente así, que nadie sabe qué es. Yo busqué de dónde sale. Puede ser que esté en otros ordenamientos jurídicos. Ahora, lo sacaron del Código de Procedimiento Penal Militar, donde el presumario puede ser instruido por un juez de instrucción o bien por el jefe de una unidad militar en ausencia del juez, que es reservado y sin siquiera presencia del defensor. De modo que yo no voy a hablar de todas estas cosas. Pedí de hablar al final porque quiero hablar de Cairoli. Porque esto es, entre otras cosas, un homenaje al profesor Cairoli. El profesor Cairoli fue, a lo largo de muchos años de su vida, juez y docente. Alguna vez con Adolfo Gelsi, que fue mi profesor de procesal, soñamos con escribir algo sobre magistratura y coraje. Entonces, yo quiero contar dos cosas. Él no sabe que yo las sé, pero que el paso del tiempo ha relativizado el secreto y ahora pueden hacerse públicas. En los años 70, cuando muchos de ustedes no habían nacido, y en una época donde no se vivía la judicialización de la política o el gobierno de los jueces, como quieran llamarlo, y donde los jueces no se atrevían a citar al presidente y al vicepresidente y a los senadores, estalló una causa en la Junta Departamental de Montevideo sobre corrupción de ediles. Y el juez de instrucción era el doctor Cairoli, que recibió presiones de todo tipo, tamaño y color desde todos los lugares y direcciones para que archivara el asunto. Y Cairoli se fue, si no me traiciona la memoria, hasta Solimar, se recluyó allí y luego dictó los procesamientos que tenía que dictar. El Pinar, magistratura y coraje. Por la misma época, en el Parlamento, concretamente en la Cámara de Diputados, el Partido Demócrata Cristiano, con el diputado José Luis Veiga, estaba tratando de sacar adelante una comisión investigadora en una época en que las bandas fascistas asolaban enseñanza secundaria con atentados, hasta con muertes. Y la comisión, como todas las parlamentarias de investigación, se trancaba. Y un buen día recibió el llamado de un juez, que era el doctor Cairoli, que le dijo: mire, yo me he enterado de lo que usted está haciendo, he seguido su actuación, si hay trabas, mándemelo a mí, que yo meto para adelante. Magistratura y coraje. Pero al lado del juez está el profesor. Con Cairoli creo que nos une una misma pasión. Ambos hemos estado enamorados de la facultad. Él comenzó su actividad docente muy joven, en una época en que la facultad no era como hoy, no había 20 asistentes por cátedra y 46 aspirantes en cada disciplina. No iba nadie a la facultad. Y más o menos eso sucedió también cuando me tocó a mí comenzar la carrera docente y tuve el privilegio de ser el primer ayudante en el curso de Derecho Penal de Notariado.
Cairoli fue un hombre de una sencillez proverbial toda su vida. Fue un hombre de una enorme austeridad y lo sigue demostrando hasta el día de hoy, un trabajador infatigable para el cual el derecho y la producción científica han sido como la sangre que circula por sus venas. Si vale un ejemplo, sobre todo de esa apertura intelectual al mundo de las ideas, yo me acuerdo de aquella facultad de fines de los 70, donde se enseñaba una dogmática penal terriblemente causalista y cerrada, y para el bebé que se entere, donde algún profesor llegó a escribir, porque a Bacigalupo eso lo irrita enormemente, que el finalismo era una doctrina destinada a ensoberbecer o alimentar a las masas proletarias. En aquella época, Cairoli, que ya no era un nene, comenzó a estudiar alemán para poder acercarse a la dogmática alemana en su versión original, como lo hizo cuando fue por vez primera al Max Planck. Y esto lo sé porque me acuerdo que en sus comienzos, en la biblioteca de la casa de la calle Juanico, yo le tenía que corregir algunos deberes de alemán que le mandaban a hacer. Y en un boliche. Y en un boliche. Quiere decir que yo, que todavía estoy, pero ya me voy, como se fue él, de la facultad, a todos ustedes que no los conocieron, quería dejarles sentadas estas ideas porque me parece que pintan una personalidad. Una personalidad que nos convoca a todos, y no en balde han desfilado por este estrado todos sus discípulos y todos sus alumnos, empezando por mí, que soy hoy por hoy el más viejo del instituto y el único que queda de los fundadores dentro de la facultad. Dicen que la dimensión de un ser humano, entre otras cosas, la da las personas que lo quieren y la forma en que esas personas lo quieren. Yo creo que en el caso de Milton, de ese hombre enamorado de la facultad y de la docencia, que lo debe haber heredado genéticamente, porque don Víctor Hugo Cairoli era el secretario de la facultad, su padre, durante muchos años. Creo que la mejor forma de demostrarle cuánto lo queremos y cómo lo queremos es ahora darle el aplauso final.